Bienvenidos amigos de nuevo a Bajo Techo TV en su programa Galería de Arte, sección Educando la Mirada. Hoy estamos en el hermoso Palacio de Bellas Artes de diseño de Cookie Batista con una exhibición en la Galería de Arte acerca de litografías de Picasso y tenemos un panel integrado por Abil Peralta, Laura Gil Fiallo, Amable López Meléndez, Marian de Tolentino, que es la directora de esta galería, y un servidor, Gamal Michelén. Volvemos con ustedes. Amigos, estamos aquí en Bellas Artes en una exhibición que ustedes no pueden perderse. Son litografías de Picasso, unos retratos espectaculares, y está la directora, que yo la felicito, Marian. El montaje es excelente, pero que la verdad que Bellas Artes hace tiempo que bajo su dirección está trayendo muy buenas exposiciones. Marian, ¿en qué consiste esto? Consiste esta exposición. Bueno, esta exposición consta de 29 litografías originales de Pablo Picasso, cuyo conjunto se llama Retratos Imaginarios. Ya que sabemos que Pablo Picasso fue uno de los más grandes retratistas de la historia del arte y sobre todo un autorretratista. Bueno, no es el único, estaba Rembrandt, Tiziano, que también Van Gogh, es decir, hay muchos artistas que han hecho autorretratos, pero él desde la juventud hasta sus últimos años en que se representaba de una manera patética, por cierto, él hizo autorretrato, después hizo retrato de sus amigos, de artistas. Pero Casagema fue un tema importante cuando se suicida su amigo. Y también, sí, por supuesto. En la etapa azul. Y también de sus mujeres. Sí, las mujeres, a Dora Maar, a Marie-Thérèse Walter, a François Gillot. Sus mujeres muy en plural. Sí, sus mujeres en plural. Y su segundo matrimonio, porque fue el segundo matrimonio con Olga, fue en ese momento, como era un matrimonio muy desdichado. Olga Koklova. Koklova, que era de origen rusa, y él no se sentía bien porque era una mujer demasiado social, entonces él se puso a retratar, a volverla monstruosa. La volvió monstruosa. A deconstruirla. Deconstruirla es una cosa, reconstruirla, a transformarla, a trastocarla, todo lo que queremos. También hizo retratos de sus niños, pero lo que es interesante en los retratos imaginarios es que ciertamente son obras originales, creativas, pero que son recreaciones. En realidad, Picasso admiraba muchísimo a grandes maestros, sobre todo los del siglo XVII, Velázquez, también al Greco, y luego a Ingres y a Courbet y a Manet, y de ciertas obras de esos maestros, él se inspiró de ellas, pero recreando, reinventando la obra hasta el punto de que se volvieron Picassos inconfundibles. La recreación, la apropiación más conocida es la de las Meninas de Velázquez. Es una verdadera colección. Entonces, ¿cómo conseguimos esta colección? Fue gracias al Banco Promérica, que estaba celebrando su 10º aniversario y que tiene sucursales en Centroamérica, y uno lo gerente y director general de Promérica en Honduras es un gran coleccionista. Y ese coleccionista mandó acá la colección de los retratos imaginarios que están luego itinerando por Centroamérica. Esa es la historia. Gracias a ese patrocinio, vamos a decir, que nosotros pudimos conseguir una colección
tan valiosa, porque una colección como esta... Que no debe perderse nadie, tiene que venir. No tiene, y además, no solamente para los adultos, sino para los niños. A los niños les encanta porque, como ustedes lo pueden ver, esas obras rebosan de humor, realmente son obras lúdicas. Uno siente que él, que ya era un hombre viejo, un hombre viejo que tenía 80 años, ya estaba gozando haciendo esos retratos imaginarios. Bueno, le llega muy bien justamente a los niños chiquitos. Sí, dígame. Hay una cita interesante de Pablo Picasso que dice, a los 15 años, un poquito inmodesta la cita, pero él se lo merece, un dibujante excepcional. A los 15 años pintaba yo como Velázquez, pero tuve que llegar a los 80 para aprender a pintar como un niño. Vamos a hablar de la vida de Picasso brevemente, espero que sea breve, sí. Picasso nace en 1881 en un pueblo no muy significativo que es Málaga. Su casa estaba frente a la Plaza de la Merced, que hay una anécdota interesante porque el papá tuvo un conflicto en Málaga y tuvo que salir de allá, se fue a La Coruña, de La Coruña a Barcelona y Barcelona a París. Pero es interesante, yo vi un documental, en el año 1973 murieron 3 grandes Pablos: Pablo Casals, Pablo Neruda y Pablo Picasso. En ese documental, el alcalde de Málaga dice que muchas veces le suplicaron a Picasso que vuelva a Málaga. Él no lo hizo. Y dice, y hoy yo entiendo lo que debimos haber hecho. Nosotros le propusimos título, nombramiento, hijo, que se yo, que de la ciudad. Pero debimos haberle mandado un melón de Málaga, porque era un artista, con una notita pegada con un alfiler, que dijera, viejo, nos portamos mal con tu padre, pero vuelve, que las palomas están en la Plaza de la Merced para que las vuelvas a pintar como cuando eras niño. Picasso, inclusive, de los pocos artistas que yo consideraría un genio niño de la pintura. Yo le voy a dar un consejo a estos los artistas jóvenes. Hay que tener cuidado. Miren, para saber desdibujar, hay que dibujar primero. Para saber deconstruir en arquitectura, hay que construir primero. O sea, Picasso era un prodigio dibujando. Esa paloma de la paz, que es bellísima, que la portó Frida Kahlo en una manifestación comunista, fue un trazo de Picasso. Tenía una mano prodigiosa. Lo que pasa es que él empieza a descubrir. Picasso pasó por varias etapas en su vida. Bueno, salió de Málaga. Recordé ahora mismo, yo he hecho esta cita mucho, pero es tan genial, porque don Tony Paraventura es un hombre genial. Don Tony nos dice un día a un grupo, dice, señores, es que hay que entender el contexto del artista. Si Picasso se queda en Málaga, no hubiera sido un genio, dice él. Y si Beethoven nace en Nagua, él fuera el soldito de Nagua y tocara acordeón, porque en Nagua no puede nacer un genio. O sea, no es lógico. Tiene que nacer en Alemania. O sea, el entorno, el contexto. De hecho, una pregunta le hago mucho a mis estudiantes. ¿Tú sabes todos los genios que había en Florencia, en una ciudad de 40,000 habitantes juntos en el Renacimiento? Una cosa increíble. Imagínate que en la Mata de Farfán haya 15 genios ahora. Una cosa insólita. Picasso se va a La Coruña, de La Coruña pasa a Barcelona, un medio mucho más amplio. Barcelona era una ciudad muy desarrollada, con un mundo artístico y cultural muy amplio. No sé si por su cercanía a Francia, para ser justo. Dijo eso una vez, un español se molestó, pero yo creo que es así. Y de Barcelona pasa a París. Picasso tuvo sus etapas, lo que llama el periodo rosa. El periodo rosa coincide con uno. Él era muy enamorado, muy enamorado. A él se le juntaron una vez, bueno, estando casado con Olga Koklova, pintando el Guernica, tenía a María Teresa Walter ahí y llegó Dora Maar. Él tenía a una en la esquina de su taller, a otra en una finca de un amigo, y Olga, que le encantaba viajar, o sea que estaba perfecto. Inclusive se armó una discusión entre Dora Maar y María Teresa Walter, y creo que fue María Teresa que lo mira y le dice, pero di algo. Dice, no, yo no me meto en eso. Yo le sugiero que sean amigas mejor, pero las dos eran amantes, ninguna era la esposa. Y en el caso, por ejemplo, Pablo Picasso, el periodo rosa coincide con el enamoramiento con la bella Fernanda, la Bel Fernández. Y luego el periodo rosa, a él le ocurre un acontecimiento que le hace mucho daño emocional, es que su amigo Casagema se suicida. Ahí eso coincide con lo que llaman el periodo azul. No sé la relación, pero los poetas siempre han tomado el azul como un color de tristeza. Fíjense inclusive que Rubén Darío escribe el libro azul, donde hay un cuento inclusive, El pájaro azul, que dice Garcín que él tiene un problema, que tiene atrapado en el cráneo un pájaro azul. Él iba al Café Plombier
Hasta que un día se metió un tiro en los sesos y se lo destapó y dejó una notica que decía: en plena primavera dejo abierta la jaula del pájaro azul. Y Rubén Darío, un hombre interesantísimo, un escritor, poeta modernista, dice: ay, Garcín, ¿cuántos como tú no tenemos la misma enfermedad? Un pájaro atrapado en el cráneo, la musa. Entonces, esa etapa azul es muy triste, es una etapa como nihilista de la obra de Picasso, ahí pinta la vida, que es una obra importante. Él fue hasta divertido porque el entierro de Casagema, él toma el entierro del conde de Orgaz, del Greco, él admiraba mucho al Greco, a Velázquez, tenía admiración, Courbet, que usted lo mencionó, Ingres, el discípulo de David, y mientras el entierro del conde de Orgaz está en el cielo Los Ángeles llevándose el alma, Picasso lo que hace es que pone a Casagema, que era un bon vivant, como dicen los franceses, bebiendo alcohol y con mujeres, o sea, en la otra vida. Entonces el entierro está abajo. Eran de las genialidades de este hombre. Y un momento clave en la obra de Pablo Picasso, en 1907, que pinta a las señoritas de Aviñón. No eran señoritas, ¿verdad? Eran prostitutas. Inclusive aparecen con las piernas abiertas así. Son 5 rostros horrorosos del arte occidental. Pero para mí quizás es la obra más importante del siglo XX, más significativa. A mí no me gusta decir, no me gustan las hipérboles, exagerar las cosas, decir que Picasso fue el mejor, eso es muy relativo, pero yo creo que Picasso es el artista plástico más importante del siglo XX, desde mi punto de vista, el más importante. Entonces Picasso en 1907 trastorna el rumbo de la pintura. Yo voy a aterrizar para que ellos sigan. Sí, lo voy a hacer. El siglo XX, nada más es cierto que es importante, el siglo XX es clave en todos los órdenes porque el siglo XX trastornó nuestro esquema de lo que habíamos llamado realidad. ¿En qué sentido? Bueno, a Einstein se le ocurrió decir que el espacio no era infinito, sino curvilíneo, que el tiempo era relativo. Inclusive una mujer le hizo una pregunta, dijo, 10 minutos son 10 minutos, y dice, no, 5 minutos sentados sobre un tizón ardiendo son mucho más largos que 2 horas hablando con la mujer que tú amas. Muy bello eso. Einstein. Sartre presentó una vida sin sentido, el cine nos vende una idea, un guión de película. Freud es clave, Freud te dice que la realidad no es lo que tú expresas, sino lo que está dentro, y eso trastornó todo, incluyendo el arte. ¿Qué hace Picasso? En el Renacimiento el gran logro fue la perspectiva, venderte la ilusión de que tú podías tener 3 dimensiones en un lienzo plano, pero Picasso metió la 4ª dimensión, una dimensión que para mí solo es real en la arquitectura, y es el tiempo. Esas mujeres están de frente y de perfil en la misma obra, están de espalda y de frente en la misma obra, se movieron en el cuadro, la señorita de Aviñón. Esa obra es clave para mí, es la inclusión de la 4ª dimensión y el nombre cubismo, que fue una ironía de Louis Bocel, que vio la obra Lestat de Braque y dijo, pero son cubos, le puso cubista, pero Salmón sancionó el término en 1900, Andrés Salmón en 1910, cuando le escribió en sentido positivo y se quedó el cubismo. Yo voy a dejar a mis compañeros, pero más o menos la idea. Picasso fue un hombre longevo, murió en 1973 y vivió su vida en París. Anterior a Picasso lo que habían eran visos, aproximaciones a lo que podía ser el coleccionismo propiamente organizado. Era una especie de coleccionismo romántico. Después de establecida y afirmada la figura de Pablo Picasso, es cuando el mercado de arte alcanza niveles de industria, alcanza niveles de atención y apuesta a lo que es la inversión y el coleccionismo con conciencia del valor del dinero y su relación con la obra de arte. Pero qué bueno que aquí hayan artistas también esta noche y personas vinculadas al mundo de los negocios. Picasso no es un milagro en el mercado de arte. Picasso es hechura de los especialistas en materia de planificación financiera. Pero hay un componente que se da en Picasso que aquí debemos reivindicar esta noche en materia de mercado. Y es el siguiente. Picasso es hechura del marketing primitivo de la época. ¿Por qué? Porque Pablo Picasso, siendo un hombre muy pobre, que no tenía ningún tipo de recurso económico para sustentar su propia carrera, esa inteligencia más allá, como dice el amigo Gamal, le llevó a intuir lo que eran las herramientas fundamentales para él convertirse en una marca y convertir su obra en una marca. ¿Y de quién se auxilió?
se auxilió de lo que en ese momento eran los pensadores del arte, que no somos lo que somos hoy, los críticos de arte, sino eran los poetas. Y ahí había un poeta clave, determinante, que fue Julien Apollinaire. Apollinaire se dedicó con una pasión desbordante a reconocer en Pablo Picasso, e incluso él mismo dice, éramos dos saltimbanquis, o sea, éramos dos aventureros por las calles de París. Las influencias y las apropiaciones que encontramos, deliberadas o no, en la obra de Picasso se remontan hasta las cuevas de Altamira. Y ahora voy a decir por qué. Y también pienso que en algunos aspectos se adelanta a rasgos que consideramos típicos de la posmodernidad en pintura. Hay dos cosas que son súper evidentes: la cita o la apropiación que un artista hace de imágenes o de obras de otros artistas, y otra es la desconstrucción, porque a partir de esa desestructuración que hace el cubismo, pues Picasso deconstruye, es decir, en lugar de tratar de crear cosas que no se puede hacer, algo desde la nada, lo que hace es descomponer el lenguaje tradicional por el cual hemos percibido el mundo, porque con el lenguaje no solamente nos comunicamos, con el lenguaje pensamos también, no solamente el lenguaje verbal, los lenguajes visuales. Y como anteriormente mencionó mi compañero Gamal Michelén, la construcción del espacio que se consideraba como realista, como algo totalmente obvio, que en realidad es convencional. La percepción del espacio a través de la perspectiva que existe desde el Renacimiento en el arte occidental, nos habíamos acostumbrado a considerarla como que era la reproducción fotográfica de la realidad. Es algo totalmente convencional, y Picasso y los cubistas supieron darse cuenta de esto, y por eso se dice que no pintaban las cosas como las vemos o como las veíamos, sino como son. Es decir, como sabemos que son a través del intelecto. ¿Por qué? Porque la visión perspectivística de la realidad se basa en el supuesto de que estamos mirando el mundo con un solo ojo fijo y con la retina plana, cuando en realidad tenemos